probablemente como Pedro habló, que pudiera entender a Pedro. Entonces eso es una cosa, pero cuando yo leo a 1 Corintios 12, 14, no me da la impresión que el texto está hablando de un don de lengua que es para evangelismo, sino que dice incluso que el que habla, aún 2000 años atrás, que el que habla en lengua le habla a Dios. Bueno, si le habla a Dios, no está hablando para evangelismo. Lo que dijo el pastor Miguel Núñez está causando mucha controversia, pues el pastor Miguel Núñez dijo que él creía en los dones del Espíritu, específicamente habló acerca del don de lenguas. Quiero reaccionar con ustedes a este video para que ustedes miren la postura de un hombre tan letrado, bien formado como el pastor Miguel Núñez, y lo sorprendente es que él es calvinista. Los calvinistas usualmente suelen ser sesionistas. De hecho, no conozco a nadie que sea calvinista y al mismo tiempo continuista acerca de los dones. Pero escuchemos y reaccionemos a la entrevista donde él dijo creer en los dones acerca de hablar en lengua, y después quiero explicarle cuál es nuestra postura acerca de los dones de hablar en lengua y por qué creemos que ese don sigue vigente hasta el día de hoy. Escuchemos. Quiero meterte un poquito en aprietos. Para ti, entonces, ¿qué sería el don de lenguas? ¿Una especie de glosolalia o un idioma? Le pregunta el entrevistador si él cree que el don de hablar en lenguas es una especie de glosolalia, que usualmente lo describen como una verborragia, alguien que está diciendo palabras incoherentes, pero sin ningún sentido de sí, ningún lenguaje en particular entendible. Eso es lo que mucha gente le llaman glosolalia versus hablar en lenguas humanas. Entonces escuche lo que él responde. Yo creo que aquellos que son sensacionistas, no sé si todos, pero creo que su gran mayoría, quizá todos, entiende que lo que se habló como don de lenguas en el pasado eran básicamente idiomas conocidos. Ok, entonces él aclara que dice que los sesionistas, tanto como los continuistas, los que creemos que los dones espirituales continúan, también creemos que los que hablaron en el día de Pentecostés también fueron lenguas humanas. Eso no es discutible, pero no es aquí donde se centra el debate, así que escuchemos un poquito más. Yo creo que en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, definitivamente que eran idiomas conocidos. Lo que ocurre es que cuando yo leo ese texto, creo que veo claramente que eran idiomas conocidos, porque en ese momento el propósito del don de lengua que ellos experimentaron fue la evangelización. O sea, Pedro predicó y 3,000 gente se creyó, y cada cual oyó que estaba hablando su propio idioma. Entonces, eso fue como, claro, tenían que ser idiomas conocidos. Entonces, aclara, esto para mí es bien cansado, que siempre los que comienzan a explicar las lenguas siempre se centran en Pentecostés y hablan de que el contexto, que habían personas que venían de diferentes lados y que se necesitaba que el evangelio fuera esparcido a todo el mundo, y fue a través de estos idiomas. Y se centra bastante ahí, como que si ahí fuera la controversia, como que si de ahí es la base por la cual nosotros defendemos la continuidad del don de hablar en lenguas, pero no es ahí. Pero escuchemos un poquito más. Porque lo que yo estaba tratando de hacer es que la gente que no hablaba el hebreo o el arameo, que probablemente como Pedro habló, que pudiera entender a Pedro. Entonces eso es una cosa, pero cuando yo leo a 1 Corintios 12, 14, no me da la impresión que el texto está hablando de un don de lengua que es para evangelismo. Wow, imagínense qué afirmación tan grande. Dice que cuando él lee Corintios 12, 14, que son los capítulos que habla acerca de los dones, él dice que él ve de que ahí ya no está hablando acerca de un don de lengua para evangelismo. Entonces, si no es para evangelismo, como muchos quieren tenerlo, y estoy de acuerdo con él, entonces, ¿para qué es ese tipo de don? Porque claramente el apóstol Pablo, tanto como lo ha notado el pastor Núñez, hay una clara distinción en el cual cuando este don se usa para el evangelismo, que serían otras lenguas, y cuando se usa para otra cosa, que creo que lo va a aclarar, que ya no es evangelismo. Pero escuchemos más. Sino que dice incluso que el que habla, aún 2000 años atrás, que el que habla en lengua le habla a Dios. Bueno,
Wow. Eso es lo que nunca escucho yo. Lo que nunca escucho yo de este debate es de esta parte. Muchos se centran en el día de Pentecostés cuando quieren atacar, difamar, burlarse, cuando quieren decir contexto, sacan el día de Pentecostés, pero son bien evasivos cuando se trata a lo que Pablo dijo acerca de estos dones que ya no son para evangelización, sino que, como dice el hermano Núñez, esto es otra cosa, es otro tipo de lengua. Escuchemos. Si le habla a Dios, no está hablando para evangelismo. Dice, como dice este versículo, el que habla en lengua, habla a Dios. ¿Por qué no buscamos ese versículo? Déjenme mostrárselo, a ver si lo encuentro. El que habla a Dios, dice, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Claramente, él se está refiriendo a otro tipo de don, del cual es muy diferente a lo que pasó en el día de Pentecostés, pero busquémoslo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ese es el primer tipo de don, ¿ok? Ese es el don que pasó en Pentecostés. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, de este tipo de don Pablo está hablando, que es el que pasó en Pentecostés, de lenguas terrenales. Eso está muy claro. Pero mire lo que dice en el 13. Ahora Pablo o se contradice o está hablando de dos cosas diferentes. En 1 Corintios 14, 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, eso ya no está hablando de un don que es para evangelización. Se dice que el que oro con mi espíritu, pero mi entendimiento queda sin fruto, o sea, no entiendo lo que estoy hablando. Y eso es lo que muchos afirmamos, que muchas veces hablamos en lenguas y la mayoría de las veces no sabemos a 100% cierta como el idioma que originalmente hablamos, qué es lo que estamos diciendo, aunque a veces sí. Pero el versículo al cual el pastor se refiere es el 14:2, que el apóstol Pablo habla, porque el que habla en lenguas, este es 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, estos versículos nunca le van a dedicar el tiempo que le dedican a explicar el día de Pentecostés. Los que son sesionistas, y para mí es bien cansoso porque le dedican 90% de aclaración y explicación al día de Pentecostés y las lenguas en Pentecostés, pero cuando se topan con las enseñanzas del apóstol Pablo, que dice que las lenguas porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, entonces ya no está hablando de una lengua de evangelismo, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora vamos otra vez más a ver qué dice el pastor Núñez, el pastor interesante. Y de hecho el texto de 1 Corintios 12 dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. A mí no me parece que esa es la misma manifestación de lo que pasó en Hechos, donde Pedro habló a los hombres y hombres hablaron en lenguas y le oyeron escuchar, le escucharon en su propio idioma y la gente se convirtió. Yo creo que ese fue un don de lenguas que le habló a los hombres.
En 1 Ok. Corintios 14 yo creo que el texto claramente dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí está yo creo que ambas cosas representaron manifestaciones distintas del mismo don para propósitos distintos. Eso es como- Dice que él lo mira como manifestaciones distintas del mismo don, o sea, el don de hablar en una lengua tal vez humana, pero el mismo don hace que uno hable en otras lenguas que no son humanas, sino que, como dice el Corintios, en el espíritu. 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Eso es interesante. Entonces, el pastor está aclarando muy bien eso. Me gustó. Y es interesante que el apóstol Pablo abre su discurso en el 12 acerca de no ignorar los dones. Dice, no quiero que hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que él comienza con una preocupación de que las personas más bien ignoran estos dones. Porque suenan locos, porque traen como que trae un auge de vergüenza a las personas que practican estos dones, no sé por qué. Entonces el apóstol Pablo comienza diciendo, no quiero que hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, y comienza a hablar de todos los dones y se centra bastante acerca de estos dos tipos de manifestaciones de este mismo don, como dijo el pastor, acerca de una de hablar en lenguas terrenales y otras de un lenguaje a Dios por el Espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero escuchemos un poquito más del pastor Núñez. Ok. Y permíteme ser un poquito más incisivo. Entendemos entonces que tú crees que hoy puede continuar una manifestación del don en lenguas. Entonces, ¿cómo conectas que una persona hoy pueda manifestar el don de lenguas, pero que no lo tenga? No me cierra esa idea y mi paz. Bueno, porque en ese caso no le estoy llamando tanto el don de lenguas como la manifestación del don de lenguas. En otras palabras, es una manifestación particular para ese momento. Ok. Míralo de esta forma. Los que estaban en el día de Pentecostés, que oyeron a otros hablar en sus propios idiomas. Recuerda eso, ¿verdad? Sí. Yo no creo que esa gente siguió oyendo mañana, pasado, traspasado, a gente hablando un idioma que no era el de ellos y ellos seguían oyendo cosas en sus propios idiomas. Yo creo que eso ocurrió ese día y ya no siguió ocurriendo a esa misma persona. Wow, interesante lo que dice el pastor Núñez. Y esto yo quiero aclarar de que hay posturas que parece que él cree, una postura que es para mí muy extrema de los pentecostales, que no creo que sea así, pero lo que él está diciendo que parte del milagro es que las personas escucharon hablar a los discípulos en su propio idioma. O sea que yo he escuchado esta manera de argumentar esto, de que las personas, los discípulos comenzaron a hablar en lenguas y posiblemente ellos no hablaron en los idiomas, sino que hablaron en glosolalia, en palabras indescriptibles o palabras sin sentido, como se escucha el hablar en lengua. Pero sin embargo dice que el milagro fue que las personas escucharon en su idioma lo que aquellos estaban diciendo en lenguas, aquellos lo escucharon en idiomas, y que ese fue el milagro. Parece que el pastor Núñez cree que eso fue lo que pasó, que aquellos no es que hablaban un perfecto egipcio, no hablaban un perfecto, llámese griego, sino que ellos comenzaron a hablar lo que hoy conocemos como glosolalia o lengua, y ellos escucharon perfecto en su propio idioma. Entonces no creo que es eso, porque la palabra dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dicen otras lenguas, y también dice la palabra que ellos comenzaron a escuchar en sus propios idiomas, los que estaban escuchando. Pero es solo un argumento, pero escuchamos más.
misma cosa. Entonces yo creo que hay una manifestación ese día, pero ya el otro día o después de la experiencia ya yo volví a mi vida regular. Yo oigo a la gente hablar en mi idioma cuando me habla en mi idioma, si no, no los entiendo. A eso es que yo me refiero. O sea, él está diciendo que las personas que escucharon el don, que escucharon el evangelio en su propio idioma, era una manifestación del don que estaba operando en ellos, pero no necesariamente que ellos recibieron ese don. Yo no creo que fue eso lo que pasó. El pastor Núñez parece que tiene una postura más fuerte que los pentecostales, la mayoría de los pentecostales, porque sí hay pentecostales que creen eso, que las personas hablaron en lenguas que como bla 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 y que los otros escucharon en griego el idioma literal como se escucha su propio idioma. Pero el pastor Núñez cree eso, parece que él cree eso, que estos hablaron en glosolalia y aquellos escucharon en su idioma, pero que eso no quiere decir, su punto es que eso no quiere decir que los que escucharon ahora tienen ese don, que ese don cesó para ellos porque solo escucharon eso y después no volvieron a escuchar a otros hablar en su propio idioma. No sé si me expliqué en eso, pero escuchemos. Yo no creo que todo ese grupo salió de ahí diciendo, ya yo tengo el don de hablar en lenguas, y ahora yo tengo el don de oír o interpretar lenguas de otros idiomas. No creo que esa es como la intención de ese texto cuando yo lo leo. Y en cuanto, por ejemplo, 1 Corintios 12:14 dice ahí, el que hable en lenguas angélicas se edifica a sí mismo. Entonces, en ese momento, esa expresión o esa manifestación también se da de manera esporádica también. ¿Cómo lo entiendes? Yo creo que probablemente en los lugares como nosotros, que tenemos una Biblia racional. Porque interesante la pregunta que le dice. Entonces quiere decir como parece que el pastor no cree que las personas pueden poseer el don, pero que sí sucede la manifestación de ese don, de hablar en glosolalia o hablar en otros idiomas. Y a lo que le pregunta, entonces, los que hablan en lenguas, la pregunta es, los que hablan en lenguas se edifican a sí mismos, ¿es un don o es algo que pasa esporádicamente en circunstancias muy especiales? Escuchamos lo que él contesta. Se predica la palabra, se explica la palabra, se circula a la gente. Yo no creo que eso es una expresión que nosotros como que debiéramos experimentar de manera más o menos común. Yo creo que eso probablemente cuando ocurra, realmente yo creo que va a ocurrir en lugares similares a cuando las cosas ocurrieron hace 2000 años. Poca educación bíblica, no hay Biblia, no hay lenguaje, la gente ni siquiera sabe lo que es una Biblia. Qué interesante la postura del pastor Núñez. O sea que él no cree que las personas poseen el don, pero que sí es posible que ellos manifiesten ese don de lenguas no humanas, sino lenguas angelicales, porque en lugares, dice, donde no hay Biblia, entonces la gente creo que eso es lo que él quiere decir, que la gente se autoedifica a través de comunicarse con Dios en otro lenguaje que no es su propio idioma. Cosa que no miro explicación de eso en la Biblia. De hecho, lo contrario, dice la Biblia que Dios da dones a los hombres y que esos dones son irrevocables. Que sí hay manifestaciones, eso sí, hay manifestaciones que nosotros experimentamos, milagros, y no quiere decir que tenemos ese don, eso es cierto. Pero el creer en que los dones continúan, pero que uno no posee esos dones, sino que son manifestaciones de esos dones, para mí es semántica. Para mí es semántica. Algo que yo noto del pastor Núñez es que he visto varios videos cuando le preguntan de esto y él dice esto lo dice muy tímidamente, a lo que a mí me hace pensar de que él, como se mueve entre los académicos, tener esta postura es ponerse a peligro de que se mofen de él, que se burlen de él. Y si ustedes miran, él defiende esta postura, aunque la cree, la defiende muy tímidamente comparado a su calvinismo, por ejemplo.
que lo que a mí como que él como que está danzando, creo, pero no creo que la gente la pueda poseer este don. Entonces es un poco incongruente de mi parte. ¿Quién soy yo para refutar al pastor? Creo que tal vez estoy mal entendiendo, o me da esa vibra de que, oh sí, los dones continúan, pero no es algo inherente a la persona. Escuchémoslo. Es lo que él dice. Porque en ese momento el propósito del don de lengua que ellos experimentaron fue la evangelización. O sea, Pedro predicó y 3,000 gente se creyó, y cada cual lo oyó que estaba hablando su propio idioma. Entonces eso fue como, claro, tenían que ser idiomas conocidos, porque lo que yo estaba tratando de hacer es que la gente que no hablaba el hebreo o el arameo, que es probablemente como Pedro habló, que pudiera entender a Pedro. Entonces eso es una cosa, pero cuando yo leo 1 Corintios 12, 14, no me da la impresión que el texto está hablando de un don de lengua que es para evangelismo, sino que dice incluso que el que habla, aún 2,000 años atrás, que el que habla en lengua le habla a Dios. Bueno, si le habla a Dios, no está hablando para evangelismo. Aquí donde él comienza a hablar acerca de que alguien puede manifestar el don, pero no poseer el don. Escuchemos nada más. Yo creo que probablemente en los lugares como nosotros, que tenemos una Biblia racional, se predica la palabra, se explica la palabra, se circula a la gente, yo no creo que eso es una expresión que nosotros como que debiéramos experimentar de manera más o menos común. Yo creo que eso probablemente cuando ocurra, realmente yo creo que va a ocurrir en lugares similares a cuando las cosas ocurrieron hace 2,000 años. Poca educación bíblica, no hay Biblia, no hay lenguaje, la gente ni siquiera sabe lo que es una Biblia, y como no son culturas orales muchas veces, que lo único que tienen son idiomas hablados. ¿Cómo no le puedo presentar una Biblia? Esos misioneros tienen que crear un idioma primero, enseñarle a la población el idioma, para luego traducir una Biblia a ese idioma. Tú te imaginas, eso toma años, es un trabajo enorme, pero Dios no se va a limitar, Dios no va a limitar su trabajo en esas condiciones que hay, que los pobres. Bueno, claramente el pastor cree que los dones solo se pueden manifestar, mas no se pueden poseer, cosa que está contrario a lo que Pablo enseña cuando está hablando acerca de los dones, que dice: no ignoréis acerca de los dones, haciendo sentir que es algo importante, cosa que esto lo convierte a él en un tipo de secesionismo, donde cree que los dones ya cesaron. Pero el apóstol Pablo da toda una cátedra en estos capítulos diciendo que no ignoremos los dones del Espíritu. A lo que mucha gente piensa también o enseña, de que también Pablo dice que si se habla en lengua y no hay intérprete, que se caiga, que la persona que está hablando en lengua se quede callado. Pero contrario a esa creencia popular, no es lo que la Biblia dice, que si no hay intérprete, que alguien se quede callado, sino lo que dice la palabra. Escuchen esto, lo voy a buscar. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 28, nos habla acerca de esto, que también es muy popular en aquellos que defienden el secesionismo, que raramente los que creen que los dones cesaron, también usan este argumento de que si alguien habla en lenguas, tiene que callar en la congregación, cosa que es incongruente. Si crees en el hablar en lenguas, entonces esto aplica para ti, pero no puedes usar este argumento de alguien que venga, que no cree que existe el don de lenguas y que tiene que callar si no hay intérprete. Más sin embargo, esto es muy contrario a lo que Pablo viene enseñando acerca de los dones, porque en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, escuche bien lo que dice, analícelo bien. Dice: y si no hay intérprete en la iglesia, calle y hable para sí mismo y para Dios. Esta es la segunda ocasión que el apóstol Pablo se refiere al hablar en lenguas, que este tipo de interacción con Dios es solamente con Dios. Y claramente Pablo en otra ocasión habla de una lengua que es para evangelismo, que es lo que pasó en Pentecostés. Mas sin embargo, el apóstol Pablo en versículos anteriores dijo: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y vuelve a decir en el 28, en el contexto de que si hay muchas personas hablando en lenguas y no hay intérprete,
si no es un mensaje evangelístico, la orden del apóstol Pablo es que si en una iglesia se está hablando en lenguas y nadie interpreta y no hay un mensaje para la iglesia o para el evangelismo, esta persona tiene que callar. Pero no es ahí que se queda el apóstol Pablo, y dice, y hable para sí mismo y para Dios mismo. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo mismo que nos viene diciendo, que este lenguaje sirve para autoedificación. Y este es el tipo de lenguaje, porque él dice que hay diferentes géneros de lenguas. Y cuando se refiere a este género, quiere decir que hay uno para evangelismo y otro para autoedificación. Y es por eso que él da esta orden de que cuando en la iglesia se hable en lenguas y no hay intérprete, la persona dice calle y hable para sí mismo y para Dios. Lo que quiere decir es bájele el volumen. De ninguna manera el apóstol Pablo está diciendo que las personas dejen de hablar en lengua. Al contrario, él comienza estos capítulos diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Y es por eso que él dice que en la iglesia, si no hay intérprete de glosolalia, entonces se debe hacer en un tono bajito para sí mismo y para Dios. No hay que quitarle a la gente este don de autoedificación. El pastor parece que él cree en el don de glosolalia para autoedificación, pero él cree que solo se dan en casos extremos donde tal vez no hay Biblia, dice él en esta plática, en lugares remotos se puede dar. A lo que yo argumentaría, el hecho que tengamos la Biblia, yo sé que las personas creen que los dones cesaron porque se cerró el canon, se cerró la Biblia, se hizo la Biblia, pero en ningún momento dice eso la Biblia, solo dice que cuando venga lo perfecto, y ellos creen que es la Biblia, es lo perfecto que vino. Aunque no hay prueba de eso, el pastor cree acerca de esto. Entonces, para mí es un poco incongruente, pero me alegra que un calvinista tenga esta postura por lo menos cercana a lo que la Biblia dice, que no ignoremos los dones. Dicho esto, yo quiero decir que en mi experiencia de hablar en lenguas, aprendí algo que el apóstol Pablo enseña, que el hablar en lenguas no es uno de los dones mayores, y él categoriza los dones en rangos. Y cosa que el apóstol Pablo dice, procuren tener los mejores dones, porque obviamente este don es un poco egoísta porque sirve solo para autoedificación, pero dice que el don de la profecía sirve para toda la iglesia. Por eso es que dice que la profecía es un don mayor, es un don mejor, porque beneficia a toda la iglesia, lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, eso yo lo aprendí ya muy tarde, tal vez. Después de tener el don me di cuenta de que es un don egoísta que muchas veces solo te autoedifica, pero el apóstol Pablo habla de otros dones que si los sesionistas fueran si fueran concuerdos con su argumento, dirían que estos dones también cesaron. El apóstol Pablo, cuando habla de dones espirituales, también menciona el don de ciencia, el don de profecía, que los sesionistas dicen que es predicación, y el don de administración, el don de fe. Estos dones claramente no han cesado porque tenemos buenos administradores en la iglesia. Tenemos personas de fe dentro de las iglesias, en las iglesias sesionistas y las no sesionistas. Y claramente estos dones no pueden cesar. Los dones de fe, los dones de administración y los ministerios apostólicos que son enviados. Claramente, desde la postura sesionista, Dios sigue enviando personas como apóstoles, que es lo que quiere decir apóstol. Pero lo que quiero decir es mi experiencia personal en el hablar en lenguas. Te quiero contar mi experiencia personal. Sé que a las personas no les interesa escuchar argumentos personales porque son muy subjetivos. Mas, sin embargo, esto es lo que yo he aprendido acerca de la glosolalia.
que la glosolalia, como dice el apóstol Pablo, sirve para autoedificación solamente. No te hace un super cristiano, no te hace tener poderes que otros cristianos no tienen, pero en momentos puntuales sí ayuda a las personas. Eso no de ninguna manera nos hace superior a nadie, ni tampoco es necesario para la salvación. Pero te quiero contar una experiencia que para mí fue transformadora acerca de hablar en lenguas. Cuando comencé a hablar en lenguas, rápidamente me di cuenta de que no era un super cristiano porque tenía las mismas tentaciones, tenía los mismos problemas. Más sin embargo, en mi oración sí sentía que expresaba a Dios en mejores palabras que las que mis palabras pueden expresarle a Dios, algo que quería comunicarle a Él o algo que estaba en mi pensamiento que venía de parte de Dios. Pero una vez me pasó esto, que veníamos de un retiro de la iglesia y venía yo manejando la van. Esto es cuando recién recibí el don de hablar en lenguas. Y venía manejando en la van de la iglesia y de repente miré yo, veníamos de regreso de un retiro de la iglesia y de repente yo miré en la autopista una motocicleta dado vueltas, rota en pedazos, a lo que me asusté porque no miré al conductor de esta motocicleta y desaceleré la van de la iglesia para no chocar con la motocicleta que estaba en el piso y miré un grupo de personas buscando a la persona también. Acababa de suceder esto, a lo que yo me aparqué la van al lado de la carretera y miré que las personas se agruparon alrededor, encontraron el cuerpo de esta persona que estaba en el piso, a lo que cuando me ahorillé a los hermanos, yo les dije: hermanos, hay alguien que está muy herido y lo están buscando, parece que lo encontraron, yo voy a ir allá a ver si puedo hacer algo por ellos. Oren, por favor, por esta persona porque acaba de tener un accidente muy trágico. Esta experiencia nunca se me olvida. Cuando yo cruzo la calle para ir donde las personas están, donde está el cuerpo de esta persona, me recuerdo que comienzo a correr. Y cuando comienzo a correr, cruzando la calle, comienzo a hablar en lenguas, en glosolalia, lo que ustedes escuchan como lenguas extrañas que no tienen sentido. No estaba yo en un ambiente controlado o hecho por música o personas que me digan que hablen, no. Comencé corriendo a hablar en lenguas hasta llegar al cuerpo que estaba en medio de la grama. Y me recuerdo yo que le pedí permiso a la que yo deduje que era familiar de ella porque estaba vestida con chaleco de motociclista y le dije: ¿puedo orar por él? Y solo me dijo que sí y comencé a orar por esta persona que estaba en el suelo inconsciente y comencé a orar por él y ellas estaban llorando y comencé a hablar en lenguas y este hombre de la nada no estaba respirando y comenzó a respirar este hombre, pero de una manera roncando, comenzó a agarrar aire y comenzó a roncar. Y la mujer me dice: ¿qué hiciste? Sigue orando. Me dice la mujer: sigue orando, por favor, por favor, por favor. Y yo le dije: ok, sigue orando. Y vino una señora y me dice: no, yo soy una enfermera, por favor. No lo despierten, dice, si él se despierta va a estar en mucho dolor, dice, él está en shock, déjenlo ahí, si está respirando, él está bien. A lo que me dejé de orar por esta persona, vino la ambulancia y se lo llevó, y en ese momento yo me fui caminando para el carro en un éxtasis exagerado porque no podía creer lo que me había pasado, de que este hombre recuperó la respiración, y en ese momento lo que yo sé, no sé lo que oré, pero sí, lo que sí sé es que en ese momento ese don de glosolalia se manifestó en ese momento. Con esto te quiero decir de que no me pasa muy a menudo, ni que entiendo lo que hablamos cuando hablamos en lenguas tal vez, pero sí sé de que es un don que no ha cesado. Sí sé de que yo recibí este don no por un ambiente que fue hecho en una iglesia. De hecho,
como yo recibí el don de lengua fue en mi sueño, estaba soñando que hablaba en lenguas, y cuando abrí los ojos en la mañana seguía hablando en lenguas, y estaba al lado de mi esposa, y a mí me dio pena porque comencé a hablar en lenguas mientras me desperté, y nunca había hablado en lenguas, no quería despertar a mi esposa, porque iba a creer que yo estaba loco. Entonces, en ese momento yo recibí esa manifestación, ese don de hablar en lenguas, pero leyendo y estudiando la palabra, me di cuenta que eso es uno de los dones menores. El apóstol Pablo dice, procurad los mayores dones, los dones mejores, como el don de profecía. Con esto, no quería criticar al siervo de Dios, creo que es un siervo de Dios, pero solo me intrigó porque es primera vez que escucho a un calvinista a profesar, aunque muy tímidamente, que cree en el don de hablar en lenguas. Si tú quieres escuchar más, hacer contenido como este, dale like, suscríbete y síguenos en la página. Tenemos una página en Facebook, en todo lo demás, y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.